Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Norman Castañeda Solano, estudiante de segundo semestre de agronomía. Pertenezco al CAD de Puerto Colombia. Les presento la tarea cero, denominada Reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible, del curso de microbiología del suelo. Presento el pantallazo de la prueba con la herramienta Turnitin correspondiente al 6% de coincidencia. La primera pregunta es: ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología estudia la diversidad de microorganismos existentes en la Tierra, su funcionamiento, la diversidad y difusión, la evolución, el lugar en el que viven, la forma en que se asocian entre sí. Y es importante, ya que a partir del estudio de las células podemos comprender los procesos esenciales de los seres vivos y de la vida misma. Además, es importante en el desarrollo de la medicina, la agricultura, la industria y la veterinaria. Diferencia entre microorganismos procariotas y eucariotas. Básicamente, los procariotas son estructuras simples, sin núcleo diferenciado y no están rodeadas por membrana. Y las células eucariotas son estructuras más complejas que presentan orgánulos con núcleo diferenciado y rodeadas por una membrana. Los microorganismos, la clasificación de los microorganismos procariotas y eucariotas, básicamente, los procariotas son bacterias y archeas y las eucariotas, algas, protozoos, protistas, hongos, animales y plantas. Las propiedades de las células microbianas. Eh, todas células presentan unas propiedades esenciales, como son el metabolismo. Eh, toda célula obtiene nutrientes del medio y lo transforma en material celular nuevo y productos de desecho, lo que le hacen células abiertas. El crecimiento, segunda propiedad, toda célula experimenta el aumento en el número de sus células como resultado de la división celular a través de la transformación de nutrientes del ambiente. La motilidad, esta propiedad permite a las células alejarse de condiciones desfavorables y explorar nuevos recursos y oportunidades de crecimiento. En otras palabras, es la autopropulsión que tienen las células a través de los flagelos. La siguiente propiedad es la diferenciación, que es la modificación de las células especializadas para el crecimiento, la dispersión o la supervivencia. La quinta propiedad es la comunicación, que es la respuesta a las señales químicas de su entorno que desencadenan en nuevas actividades celulares. La sexta propiedad es el intercambio genético. Las células pueden transferir o aceptar genes de células vecinas de las mismas especies o diferentes. Y la última es la evolución. Todas las células evolucionan adquiriendo nuevas propiedades biológicas en función de sus actitudes reproductivas. ¿Cuáles son los factores que controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Básicamente, el alimento como recurso indispensable, y que esto se encuentran en los ecosistemas acuáticos, terrestres, en los organismos superiores. Y el otro factor tiene que ver con las condiciones de hábitat disponibles, como es la temperatura, el pH, la presencia o ausencia de oxígeno. Entonces, de acuerdo a la presencia o ausencia de oxígeno, los microorganismos pueden ser aerobios o anaerobios. De acuerdo a los ambientes extremos, los microorganismos se clasifican en extremófilos. ¿Cuáles son esos ambientes extremos? La temperatura, el pH, la presión o la sal. De acuerdo a la temperatura, entonces encontramos los hipertermófilos y los piscicrófilos. De acuerdo al pH, tenemos los acidófilos y los alcalófilos. De acuerdo a la presión, tenemos los barófilos y de acuerdo a la presencia de sal, tenemos los halófilos. Como decía, pues los microorganismos también se clasifican en aerobios, aquellos que requieren de la presencia del oxígeno; los anaerobios, aquellos que no requieren la presencia del oxígeno; los hidrobios, aquellos que se desarrollan en ambientes acuáticos; y los amobios, que se desarrollan
en la atmósfera superficial del suelo. Clasificación de las bacterias por su forma de agrupación. Entonces, tenemos, de acuerdo a la morfología esférica, tenemos los cocos, que se agrupan en cadenas largas. Tenemos, de acuerdo a la morfología cilíndrica, los bacilos, que se agrupan en cubos tridimensionales, como las arcinas. De acuerdo a la morfología en espiral, tenemos los espirilos, cuya agrupación son racimos, y tenemos como organismos los estafilococcus. De acuerdo a las morfologías inusuales, tenemos las espiroquetas y su agrupación son superenrolladas, y como organismo tenemos los treponomas. Y de acuerdo a la morfología helicodal, las bacterias pedúnculas, cuya agrupación son tubos largos o tallos, como las Caulobacter, y los otros tipos, de acuerdo a la morfología helicoidal, tenemos las bacterias filamentosas, cuya agrupación son cadenas largas y finas. Distribución de los microorganismos en la Tierra. Como podemos evidenciar en esta diapositiva, el mayor porcentaje se encuentra en las profundidades marinas con un 66%, y en segundo orden tenemos el subsuelo en un 26%, el suelo en un 4,8%, océanos en un 2,2% y restos de hábitats en 1%. Restos de hábitats como lagos dulces, salados, hielo polar, eh, animales domésticos, en fin, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de la agricultura por los microorganismos? Básicamente, eh, la agricultura se beneficia de los nutrientes que desarrollan los ciclos de los microorganismos. Las plantas viven en una estrecha relación con bacterias que sirven de alimento a seres humanos y animales, y se desarrolla también una simbiosis con la raíz para mejorar la absorción de nutrientes y agua. Además, los microorganismos son esenciales porque convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco en el desarrollo del proceso de la fijación del nitrógeno, esencial para el crecimiento de las plantas. Y también participan en el ciclo del azufre para hacerlo disponible como elemento esencial. Importancia de la biorremediación microbiana. Esto tiene que ver con la segunda parte del trabajo. La biorremediación es importante porque permite eliminar o erradicar contaminantes del medio ambiente. Puede actuar sobre compuestos tóxicos como materiales pesados, pesticidas e hidrocarburos. Emplea, eh, emplea microorganismos o sus enzimas. Además, las bacterias también, además de las bacterias, se emplean hongos, algas, cinobacterias y actinomicetos. Estrategias de biorremediación escogida, pues yo escogí la bioestimulación porque estimula la activación y aumento de microorganismos autóctonos. No hay necesidad de introducir nuevos, sino los que hacen presencia en dicho territorio. Solo se agrega nitrógeno, fósforo, se adiciona oxígeno y se ajusta la acidez, y es una de las más económicas para tratar suelos en sitios contaminados por compuestos orgánicos. Eh, la otra pregunta es la selección de microorganismos para la solución de problemas asociados al suelo. Yo escogí por la característica de la problemática que se presenta en mi territorio, hongos y bacterias, cuya acción sería sobre plásticos, como son los polietilenos de baja densidad. Eh, y lo escogí porque los hongos acumulan cobre en diferentes cantidades y la actividad microbiana se da por la acción enzimática. La referencia bibliográfica que utilicé, y bueno, hasta ahí termina mi presentación. Gracias por su atención.